otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. En este video, un video corto, que voy a utilizarlo también como de una manera digamos, de cuña en cada vez que hable del tema de lo que tiene que ver con las manifestaciones espirituales. Las manifestaciones de espíritus espontáneas están prohibidas en el espiritismo. Cuando tenemos alguna actividad donde estemos reunidos, estemos educando, y se aparece un espíritu manifestado sin haberlo llamado, sin haberlo invitado, eso está prohibido en el espiritismo. Está claramente definido en el ítem 303 del libro de los mediums, donde habla de mistificaciones. Es el modo más fácil que una persona puede ser engañada, puede ser mistificada, por medio de espíritus mentirosos y embusteros. Está meridianamente claro en el espiritismo que las manifestaciones espontáneas no son correctas. La Federación Espírita de Brasil estableció en el año 1888 como regla, por una recomendación de un espíritu aparecido que se llamó Ismael, que después trataron de vincularlo de alguna manera con Emanuel y con Abraham del Antiguo Testamento. Ese espíritu, un espíritu mistificador, que es el que dirige o es el espíritu más importante que tiene la Federación Espírita de Brasil en lo que se llama un espiritismo religioso. Las manifestaciones que sean espontáneas, quiere decir que aparece el espíritu sin que nadie lo haya llamado, se incorpora en un medio natural y habla en las casas espíritas. Eso no es una actividad del espiritismo. O sea, queremos estar claros en ese punto, y por eso es el motivo de este video, para incluirlo en un video que he preparado con el propósito de hablar de este tema. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos sencillamente en el libro de los mediums. En el libro de los mediums, en el artículo número 303, lee de la siguiente manera. Voy a dedicarme a estudiar y a hablar y a meditar sobre lo que es el ítem número 1, que viene como consecuencia del ítem número 303, el mayor, de las mistificaciones. En el libro de los mediums. Es el segundo libro publicado por Allan Kardec y es el documento más importante que tiene el espiritismo cuando se refiere al tema de las comunicaciones mediúmnicas y la comunicación con los espíritus. Todos somos mediums. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de leer el libro de los mediums y no tener que circunscribirnos o simplemente ir a buscar información sobre lo que se llama un manual sistematizado que tiene la Federación Espírita de España, la Federación Espírita de Brasil, la CEPA, se llama la Confederación de Espíritas de Brasil, Panamericana de Brasil. Ninguno de esos manuales sistematizados son aprobados por el espiritismo y no son aprobados por Allan Kardec. Allan Kardec dijo en la introducción del libro de los mediums que no se necesitaba ningún tipo de manual. Dicho sea de paso, él escribió un manual, yo tengo copia del original de ese manual, donde cuando se terminó de publicar, él dijo: no se van a hacer más manuales para hablar de la mediunidad, porque para eso tenemos el libro de los mediums. El libro de los mediums es el documento oficial del espiritismo
que tiene toda, pero toda la información necesaria para desarrollar la mediunidad. ¿Usted quiere saber un poquito más de cuál es su mediunidad o para qué lado usted está? Si es psicofónico, o sea, parlante, o es auditivo, o es curandero, o es psicógrafo. Usted se refiere al libro de los medios. Todos los manuales, todos, pero todos, hemos demostrado y hemos encontrado que han sido adulterados, añadiéndole conceptos que no están avalados por el espiritismo. Y en el espiritismo no se pueden aceptar conceptos nuevos de términos ya específicos esbozados en los libros codificados. Por lo tanto, podemos decir con toda certeza que el mismo Kardec lo recomendó. No se utiliza ningún tipo de manual sistematizado para hablar sobre la mediunidad, ni para educarse en la mediunidad. Edúquese con el libro de los medios. ¿Qué es lo que dice el libro de los medios en el artículo número 303? Y dice: si bien es desagradable equivocarse, pero todavía es ser objeto de una mistificación. O sea, peor todavía es ser objeto de una mistificación. Por otra parte, se trata de uno de los inconvenientes de preservarse. Los medios para frustrar las tretas de los espíritus embusteros ya han sido expuestos en las instrucciones precedentes, razón por la cual poco agregaremos al respecto. Veamos las respuestas que nos han dado los espíritus en relación con el tema. O sea, todo lo que tiene que ver con un misticismo, una falacia, una mentira, se circunscribe a espíritus que son mentirosos y embusteros. No se sorprenda cuando yo utilice la palabra embusteros para referirme a los espíritus, porque esa palabra está ya establecida específicamente por el Espíritu de Verdad y Allan Kardec. Número 1. Las mistificaciones son uno de los escollos más desagradables del espiritismo práctico. ¿Existe algún medio para preservarnos de ella?, le preguntó Kardec. Vuelvo y repito, Kardec le hace la siguiente pregunta y aseveración al Espíritu de Verdad. Las mistificaciones son uno de los escollos más desagradables del espiritismo práctico. ¿Existe algún medio para preservarse de ellas? El Espíritu de Verdad contesta: me parece que podéis hallar la respuesta en todo lo que se os ha enseñado. En efecto, hay un medio sencillo para preservarse. 2 puntos. No pedir al espiritismo más de lo que puede y debe daros. Su objetivo es el mejoramiento moral de la humanidad. ¿Cuál es el objetivo cuál es el propósito del espiritismo que nosotros conocemos hoy día? El objetivo es el mejoramiento moral de la humanidad. Todo aquel que esté diciendo por ahí que el espiritismo es para cristianizar, se sale por completo de este concepto que da esta recomendación que da el Espíritu de Verdad, Allan Kardec, y que nos da a nosotros, los que leemos los libros codificados. El espiritismo no es para hacer una religión de él. El espiritismo no es para ir a consultar a los espíritus para que nos digan las cosas terrestres, lo vamos a estar viendo aquí. El espiritismo no es para hacer sesiones mediúnicas para consultar espíritus. El espiritismo no es sino para moralizar a la humanidad. Vuelvo y repito, el Espíritu de Verdad dijo: me parece, en efecto, hay un medio sencillo para preservarse. No pedir al espiritismo más de lo que puede y debe daros, porque su objetivo, dice el Espíritu de Verdad, es el mejoramiento moral de la humanidad. Mientras no os apartéis de ese objetivo, nunca seréis engañados. Pero no existen 2 maneras de comprender la verdad moral, la verdadera moral, aquella que todo hombre provisto de buen sentido puede admitir. Y sigue diciendo el Espíritu de Verdad: sigo con el artículo número 1 del 303 del libro de los medios. Los espíritus acuden a instruiros y guiaros en el camino del bien, y no en el de los hombres y las riquezas, de los honores y las riquezas, como tampoco
acuden para servir a vuestras pasiones mezquinas. Si nunca se les pidiera nada fútil o que exceda sus atribuciones, nadie daría acceso a los espíritus embusteros. De ahí debéis inferir que solo es objeto de mistificación aquel que lo merece. Nosotros hemos creído y nos han tratado de enseñar durante más de 150 años que el espiritismo es para hacer sesiones mediúnicas y allí comunicarse con los espíritus y buscar las cosas terrenales. Entonces se encuentran que cuando hacen ese tipo de actividad, los espíritus que aparecen en esas sesiones son espíritus embusteros, mentirosos, con el único propósito es de que se desvirtúe la verdad. Y sigue diciendo el espíritu de verdad: el rol de los espíritus no consiste en informaros acerca de las cosas de vuestro mundo, sino en guiaros con seguridad en aquello que os pueda ser útil para el otro. Cuando tú haces una invitación a un estudio o a estudiar los libros codificados, aquellos que simple y sencillamente no quieren leer y no han leído los libros, no están educados espiritualmente, van a estas sesiones por primera vez buscando que allí se hablen con los espíritus y se consulten los espíritus en base a las cuestiones y a las interrogantes que ellos tienen. Muchos son católicos, apostólicos, romanos e idólatras. No dejan la iglesia. Llegaron al espiritismo y trataron de convertir al espiritismo en una religión, como Chico Xavier y Divaldo Franco. No se quitaron por completo el gorro de la religiosidad de la iglesia. Entonces, llegan al espiritismo con el único propósito de que los espíritus les digan las cosas terrenales. Aquí se dice claramente el espíritu de verdad que ese no es el rol de los espíritus. Entonces, no te sorprenda que cuando tú hagas una reunión en un grupo de estudio con aquellos que están interesados en conocer del mundo espiritual y conocer cómo seguir adelantando su espíritu, que te encuentres en el medio muchas personas que van la primera vez y después no ven, cuando tú le preguntas, no vuelven otra vez a la reunión, cuando tú le preguntas ¿por qué no volviste? ¿Qué pasó? Es que yo lo que voy buscando es que el espíritu, oír al espíritu. Son personas que no se educan, son ignorantes espirituales, son supersticiosos y entonces llegan a nuestros grupos con ese tipo de intención. Entonces hay que estar preparado para eso, porque lo que ellos buscan es manifestaciones espontáneas de los espíritus. Y aquí establecemos en este video, y lo que dice el libro de los medios, artículo 303, específicamente el numeral número 1, de que no busquemos en los espíritus consultas de ese tipo de cosas. Ya estamos cansados de que nos digan que los espiritistas hablamos con los muertos, de que los espiritistas hablamos con el diablo, de que los espiritistas estamos en todo momento en unas sesiones espirituales para hablar con los espíritus, para saber lo que ellos nos tienen que decir del mundo espiritual. Eso no es lo que el espiritismo enseña y lo que pretende. El espiritismo pretende humanizar, moralizar a la humanidad, decirle que el hacer el bien es lo correcto, para que ellos puedan adelantar sus espíritus cada cual. Ese es el mensaje de Jesús, contundente, consolador. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Hay que educarnos para obtener conocimiento y así nuestro espíritu adelante, pero ya es tiempo de que conozcamos que nosotros no hablamos con los muertos. Los muertos, nadie habla con los muertos. Los muertos no tienen espíritu. Los espíritus viven y son eternos porque Dios los creó de esa manera, inmortales. No son eternos porque si fuera eterno significaría que nunca han nacido. Son inmortales. Significa que nacieron y creados por Dios y que no van a tener muerte nunca. Van a estar en la inmortalidad. ¿Para qué? Para llegar al seno de Dios. ¿Para qué, Fran? ¿Y para qué se logra eso? Para llegar a una felicidad eterna, que es la que todos aspiramos. ¿Y para qué más, Fran? Para ser parte del desarrollo de la humanidad y del universo que Dios tiene planeado. Porque esto no se va a acabar nunca. ¿Usted no lo puede entender? Bueno, ya eso es otro tema para discutir. Pero ¿para qué nosotros hacemos reuniones, educamos, enseñamos? Para demostrar que el espiritismo es real, para demostrar que el espiritismo viene para moralizar a la humanidad, para hacerle bien a la humanidad, y no nos reunimos para estar haciendo, interrogando a los espíritus. Menos con manifestaciones
espontáneas. La Federación Espírita de Brasil estableció en 1888 con un espíritu que desapareció espontáneamente, que dijo que las manifestaciones espontáneas eran correctas, en contra total de lo que Kardec y el espíritu de verdad ya habían definido. O sea, las manifestaciones que surgen de momento de un espíritu, eso no es correcto. Y si usted va a un sitio, a un lugar donde eso se practica, y usted se da cuenta que nadie hace nada y que lo permiten, que vengan espíritus, se incorporen y que se incorporen en cuerpos, en medios naturales y caigan en el piso y ese tipo de manifestación, usted debe salir de allí. Porque si usted no sale de allí, usted puede ser impregnado por ese espíritu. Yo tengo un ejemplo, en el caso mío. En el principio, cuando yo estaba empezando con esto, yo fui a una casa espírita que me invitaron y entonces vi que sentaron, apagaron las luces, pusieron una lucecita, una musiquita bonita, pusieron una persona en el medio que tenía supuestamente un problema, un dolor en el estómago y no sabía de dónde salía, y lo pusieron allí. Y vinieron aquellos mediums que estaban allí, que se consideran como que saben todo del espiritismo y no saben nada porque no leyeron los libros. Y lo que les gusta a ellos de esa casa espírita, que tiene más de 100 años establecida en Puerto Rico, es hacer manifestaciones. Porque hay que aprender de las manifestaciones de los espíritus y que la mediunidad hay que desarrollarla. Eso es erróneo, por completo, enseñanzas completamente tergiversadas. ¿Qué ocurrió? Sentaron a la persona. Él vino con su novia, un muchacho joven. La muchacha no sabía nada del espiritismo. Se sentó allá y terminó la sesión con ella con el dolor que él tenía. El espíritu se fue allá y la atacó a ella. Ya no sabían qué hacer. Empezaron los espíritus a incorporarse en el director, porque el director creía que cuando se incorporaba de espíritu era un buen indicio, y eso es incorrecto. O sea, todo lo que hacen aquellos que no leen los libros codificados, aquellos que hacen este tipo de cosas, se exponen a que espíritus inferiores, mentirosos y embusteros hagan de ellos lo que les dé la gana. Bueno, eso ya yo lo he mencionado anteriormente, es una experiencia que yo tuve y no quiero volverla a tener. Las incorporaciones de espíritus no son aprobadas en el espiritismo. No hay ninguna evidencia que diga que eso hay que hacerlo. Las manifestaciones espontáneas no se pueden hacer tampoco porque se prohíben en el espiritismo. Vamos a verlo dónde lo prohíbe. ¿Qué es lo que dijo el espíritu de verdad? El rol de los espíritus no consiste en informaros acerca de las cosas de vuestro mundo, sino en guiaros con seguridad en aquello que os pueda ser útil para el otro mundo. O sea, para cuando te vayas a desencarnar. Cuando os hablan de las cosas de la tierra es porque lo juzgan necesario y no porque vosotros lo pedís. O sea, que en el momento en que los espíritus buenos que nos puedan estar asistiendo nos quieran decir cualquier cosa que debamos saber, ellos lo van a hacer, sin que lo pidamos. Eso no hay ningún problema con eso. Pero cuando os hablan de las cosas de la tierra es porque lo juzgan necesario y no porque vosotros lo pedís. Si consideráis a los espíritus como sustitutos de los adivinos y los hechiceros, sin duda seréis engañados. Entonces se va a la casa espírita para preguntarle a los espíritus, como si tú fueras un brujo o un hechicero, a pedirle consejo. Lo único es que no lo llamas adivino, lo llamas un espiritista, un medium. Y esos medios ya estamos cansados de que estén por ahí diciendo que son espiritistas, porque la mediunidad no es para eso. Si los hombres no tuvieran más que dirigirse a los espíritus para saberlo todo, dice el espíritu de verdad, ya no poseerían libre albedrío y se apartarían del camino de Dios que Dios ha trazado a la humanidad. El hombre debe actuar por sí mismo. Dios no envía a los espíritus para que le allanen la ruta material de la vida, sino para prepararles para prepararles la del porvenir. No estamos hablando que se van a las reuniones espiritistas para buscar información ni del pasado, del principio de las cosas, ni del futuro, ni del porvenir, ni para interrogar esos espíritus. No porque esos espíritus son sufrientes, hay que ayudarlos, no se les ayuda de esa manera. Eso tiene un procedimiento ya establecido en el libro de los medios, donde claramente tú vas paso por paso y puedes lograr una disociación en el primer caso y por el otro lado ayudar a ese espíritu. Entonces Kardec le dice al espíritu de verdad en el 1A de ese mismo renglón, pero es que hay personas que aunque no preguntan nada, o sea, no son culpables, ellos están allí en la reunión espírita, son engañados de manera infame por espíritus que se presentan en forma espontánea sin que se los haya llamado. Esa era la preocupación de Kardec, pero si ellos no están diciendo nada, ni llamaron a los espíritus, aparecieron esos espíritus. Entonces, ¿qué dice el espíritu de verdad? No preguntan nada,
pero dejan que se les hable. Lo que viene a ser lo mismo. Usted va a las casas espíritas que solo practican y usted se expone a eso y deja que esa información llegue y deja que ese espíritu se manifieste y deje que ese espíritu le hable a usted personalmente o a su familia, y usted es como si estuviera preguntándole, lo está accediendo. Dice el Espíritu de verdad, si recibieran con reserva y desconfianza todo lo que se aparta del objetivo esencial del espiritismo, que no es adivinación, que no es consultar a los espíritus, ¿ah? Los espíritus frívolos no las convertirían en sus víctimas con tanta facilidad. O sea, van a los sitios de las casas espíritas donde esto se practica, creen que eso es espiritismo y entonces salen más confundidos. Muchos salen gritando y salen corriendo porque le da temor, y esa experiencia que tienen le hace ser un portavoz ante toda la comunidad de que ahí no se puede ir. Porque eso no es espiritismo, amigos. Y como no es espiritismo, no es avalado por los buenos espíritus, esas manifestaciones y ese tipo de comportamiento que tienen esas casas espíritas, lo que le hacen es un daño terrible al espiritismo. Número 2, del ítem 303. Kardec pregunta, ¿por qué Dios permite que personas sinceras que aceptan el espiritismo de buena fe sean engañadas? ¿No podría eso tener el inconveniente de hacer que su creencia vacile? O sea, Kardec dijo, hay personas que son buenas, llegaron al espiritismo y lo que quieren es aprender. Y entonces este tipo de cosas se van a engañar por cómo Dios permite eso, le decía Kardec. La contestación del Espíritu de verdad fue la siguiente: si su creencia vacila por eso, entonces su fe no es demasiado sólida. Los que renuncian al espiritismo por una simple contrariedad demuestran que no han comprendido ni se han dedicado a su aspecto serio. No han leído los libros, no entienden específicamente el propósito del espiritismo. Y como eso es así, que no están firmes en sus convicciones, son fáciles de convencer de que se vayan corriendo. Y los espíritus inferiores se van a encargar, los que se manifiestan espontáneamente, de esa manera. Ya hemos dicho que la manifestación de espíritus de manera espontánea, el número 1, no es correcta en el espiritismo. Entonces, Dios permite, dice el Espíritu de verdad, las mistificaciones para poner a prueba la perseverancia de los verdaderos adeptos. ¿Y cuáles son los verdaderos adeptos del espiritismo? Un verdadero adepto, según el libro de Obras Póstumas de Allan Kardec, dice que el espiritismo reconoce como adeptos suyos del espiritismo los que practican sus creencias. Y si las creencias del espiritismo indican necesitamos orar para comunicarnos con el mundo espiritual, y vienen a cambiar las oraciones supuestamente por sintonías, como están haciendo los de la Confederación Espírita Panamericana de la CEPA, que han querido eliminar y erradicar por completo el concepto de oraciones de sus actividades. Eso, completamente están cambiando los conceptos del espiritismo. La CEPA misma, esa misma organización, ha cambiado la palabra específica de reencarnación por palingenesia, porque ellos dicen que tienen derecho a pensar diferente. Ellos tienen derecho a pensar diferente, señores de la CEPA, pero ustedes no tienen derecho a cambiar los conceptos específicos del espiritismo, porque eso son opiniones personales aisladas de las cuales el espiritismo no se hace responsable. Entonces Dios permite las mistificaciones para poner a prueba la perseverancia de los verdaderos adeptos, así como para castigar a los que hacen del espiritismo un objeto de entretenimiento. Por eso Dios permitió que Chico Xavier viniera con misticismos, y los espíritus que a él lo asisten o lo asistían vinieron con misticismos, vinieron en contradicción a lo que el espiritismo enseña. ¿Usted quiere saber cuáles son las contradicciones del espiritismo? ¿Cómo eso se cataloga? Usted va al ítem 301 de este mismo libro de los medios y se va a dar cuenta que allí dice el Espíritu de verdad que ningún medium realmente superior se contradice. Y tenemos ahí a Emmanuel, espíritu mentor supuestamente de Chico Xavier, contradiciéndose en todo lo que dice con relación al espiritismo, porque no son espiritistas, son espiritualistas, y además de eso son religiosos cristianos católicos. Y en el caso de Emmanuel, ese espíritu que encarnó supuestamente, o que estaba en Emmanuel ayudando a Chico Xavier, era un espíritu de un jesuita español, Manuel de Nobriega. Entonces, en eso nos hemos encontrado
en el espiritismo, donde estos individuos, estos espíritus han venido a mistificar y nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué has permitido que eso nos pase? Porque esa es la manera de buscar, de que Dios nos prueba para nuestra perseverancia en saber lo correcto. Usted debe estar seguro de lo que usted cree. La convicción debe estar seguro. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, después que llega al espiritismo de una manera hermosa y ve y lee los libros y que venga Frank diga una cosa que usted no le cayó bien o usted no lo sabía y usted cree que está mal y usted se vaya del espiritismo. Porque eso significa que usted nunca cogió en serio esta filosofía. Si no lee los libros, si no se envuelve en esto, no va a tener convicción de que esto es lo real, de que esto es lo que Dios quiere para la humanidad. Yo quisiera que este pequeño video establezca claramente, meridianamente, que no se puede aceptar lo que se llaman las manifestaciones espontáneas. Lo vuelvo a repetir. Capítulo 27 del libro de los medios. Ok, en el artículo 1A de ese 303 dice el escrito, pero hay personas que, aunque no pregunten nada, son engañadas de manera infame por espíritus que se presentan en forma espontánea. O sea, que los espíritus que se presentan en forma espontánea, sin que se los haya llamado, son aquellos espíritus inferiores impuros que no debemos tenerle ni darle acceso a nuestra vida. Porque esos espíritus son embusteros mentirosos que tienen el único propósito de engañar. En el espiritismo no se acepta, está prohibido las manifestaciones espontáneas. Cuando en una casa espírita de las que yo he tenido acceso, que van predicando lo mismo que yo, me han llamado y dicen, Fran, tuvimos esta situación anoche, una de las personas de momento cayó en trance y un espíritu vino a hablar, ¿y qué debemos hacer? Bueno, ustedes deben saber que se ha establecido claramente que primero que la incorporación de espíritus no es correcta y no está avalada por los libros codificados. Segundo, ustedes tienen una casa espírita que es de educación, cuando eso se manifiesta, usted tiene que parar las actividades y decirle, mire, aquí no aceptamos eso. Ese espíritu, si necesita ayuda, lo podemos ayudar, pero no puede interrumpir la educación que nosotros estamos dando en este momento. Es como cuando usted tiene un niño, ¿verdad?, que es inquieto y la mamá va a una actividad donde usted está allí para participar y se llevó a su hijo, pero su hijo es un inquieto y ese muchacho inquieto nunca le han puesto freno y empieza a molestar aquí, molestar por allá. ¿Y qué es lo que se hace? Inmediatamente vamos a parar un momentito para ver si podemos controlar el nene, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa con los malos espíritus que vienen de manera espontánea, son como niños. Establecemos claramente en este pequeño video, que son ahora mismo 16 minutos, perdóname, 28 minutos, para establecer que las manifestaciones espontáneas no son avaladas por los espíritus, no son avaladas por el espiritismo y son prohibidas. ¿Ok? Con esto dejo en el pensamiento de ustedes de que las manifestaciones espontáneas, aunque sea de espíritus sufrientes que necesitan, no se pueden permitir en nuestras reuniones. Eso tiene su procedimiento y en eso tenemos temas para eso.
doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer, que Dios alivió. Sistematizado que tiene la Federación Espírita de España, la Federación Espírita de Brasil, la CEPA, se llama la Confederación de Espíritas de Brasil, Panamericana de Brasil. Ninguno de esos manuales sistematizados son aprobados por el espiritismo y no son aprobados por Allan Kardec. Allan Kardec dijo en la introducción del libro de los mediums que no se necesitaba ningún tipo de manual. Dicho sea de paso, él escribió un manual, yo tengo copia del original de ese manual, donde cuando se terminó de publicar, él dijo no se van a hacer más manuales para hablar de la mediunidad porque para eso tenemos el libro de los mediums. El libro de los mediums es el documento oficial del espiritismo que tiene toda la información necesaria para desarrollar la mediunidad. ¿Usted quiere saber un poquito más de cuál es su mediunidad o para qué lado usted está? Si es psicofónico, o sea, parlante, o es auditivo, o es curandero, o es psicógrafo. Usted se refiere al libro de los medios, de un natural, y habla en las casas espíritas. Eso no es una actividad del espiritismo. O sea, queremos estar claros en ese punto y por eso es el motivo de este video, para incluirlo en un video que he preparado con el propósito de hablar de este tema. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos sencillamente en el libro de los mediums. En el libro de los mediums, en el artículo número 303, lee de la siguiente manera. Voy a dedicarme a estudiar y a hablar y a meditar sobre lo que es el ítem número 1, que viene como consecuencia del ítem número 303, el mayor de las mistificaciones. En el libro de los mediums. Es el segundo libro publicado por Allan Kardec y es el documento más importante que tiene el espiritismo cuando se refiere al tema de las comunicaciones mediúmnicas y la comunicación con los espíritus. Todos somos mediums. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de leer el libro de los mediums y no tener que circunscribirnos o simplemente ir a buscar información sobre lo que se llama un manual, libro de los mediums, donde habla de mistificaciones. Es el modo más fácil que una persona puede ser engañada, puede ser mistificada, por medio de espíritus mentirosos y embusteros. Está meridianamente claro en el espiritismo que las manifestaciones espontáneas no son correctas.
La Federación Espírita de Brasil estableció en el año 1888 como regla por una recomendación de un espíritu aparecido que se llamó Ismael, que después trataron de vincularlo de alguna manera con Emanuel y con Abraham del Antiguo Testamento. Ese espíritu, un espíritu mistificador, que es el que dirige o es el espíritu más importante que tiene la Federación Espírita de Brasil en lo que se llama un espiritismo religioso. Las manifestaciones que sean espontáneas, quiere decir que aparece el espíritu sin que nadie lo haya llamado, se incorpora en un medio. Alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. En este video, un video corto, que voy a utilizarlo también como de una manera digamos, de cuña en cada vez que hable del tema de lo que tiene que ver con las manifestaciones espirituales. Las manifestaciones de espíritus espontáneas están prohibidas en el espiritismo. Cuando tenemos alguna actividad donde estemos reunidos, estemos educando, y se aparece un espíritu manifestado sin haberlo llamado, sin haberlo invitado, eso está prohibido en el espiritismo. Está claramente definido en el ítem 303 del